Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. El programa nuestro quiere contribuir en una reflexión serena, tranquila sobre los acuerdos de La Habana, no la paz, porque eso es una construcción que tenemos que ir haciendo, sobre los acuerdos que se firmaron. Y a mí personalmente me preocupa muchísimo la polarización, porque hasta en el exterior, que acabo de venir, pues los amigos de Santos y los amigos de Uribe opinan a favor o en contra de los acuerdos, que es terrible, y en el país pasa lo mismo, sin leerse los temas, pues por la postura política en uno u otro lado o orilla se toman posturas. Y hoy hemos invitado al doctor Alejandro Reyes, abogado que fue asesor del gobierno y del grupo negociador para los acuerdos de tierra agrarios, y al doctor Pepe Félix Laforí, que es el presidente de Fedegan, que empiezo por preguntarle cuántos días le quedan en Fedegan, porque por ahí dicen que están que lo sacan. Buena pregunta, ¿no? Entre otras cosas porque en un país donde supuestamente hay unas reglas hacia el interior de una democracia que, con todas las imperfecciones, ha permitido la construcción de los hombres libres en gremios, no hay derecho a que un ministro con la chequera del Estado pervierta a dirigentes gremiales, los compre supuestamente para dividir el gremio y para crear otro gremio. Pero usted me permite que nos dediquemos al tema de los acuerdos de La Habana. ¿Cuánto tiempo me faltaba? ¿Cuántos días le quedan? Yo le estoy diciendo que me queda mucho le más pregunto de lo que del tema. me gustaba. Le pregunto sobre el tema. Muchas personas dicen que el tema de tierras, que fue el origen de la violencia de la FARC-EP, podría volverse a constituir en el tema de una nueva violencia con los acuerdos de La Habana. Y otros dicen, no, esto es un refrito, y hay un abogado antioqueño que hizo un estudio que demuestra que el 82% de los puntos convenidos en La Habana ya están incluidos en las normas, en las leyes. ¿Usted qué cree? ¿Que puede nacer violencia de estos acuerdos o que es el principio de una justicia y de una equidad en materia agraria? Mire, Colombia lleva mucho tiempo discutiendo el tema de la tierra. Y por supuesto no es igual los años 50, cuando el país, entre otras cosas, empezó a debatir los temas de pobreza rural, muy de la mano del gobierno americano, que para entonces, a propósito de macartismo, empezó a mirar a América Latina con el tema de la entrada del comunismo a la Colombia de hoy. Han pasado 60 años. ¿Pero le gustó el acuerdo o no? En materia agraria. A mí me parece que el acuerdo agrario no tiene nada diferente en lo positivo que los artículos 6.4, 6.5 y 6.6 de la Constitución, que nunca fueron capaces de ponerlo. O sea, ¿usted cree que es un canto a la bandera lo que se firmó? Es un canto a la bandera, pero detrás del canto a la bandera lo que hay es la intención de la FARC de ejercer control territorial para proteger sus negocios ilícitos, minería ilegal y narcotráfico, y ejercer una presión sobre una sociedad rural pobre para tener un control social que le permita acceder al poder. Yo creo que al margen de los 3 millones de hectáreas en materia del fondo, de los 7 millones que eventualmente se incorporarán a través de la formalización predial, de la zona de reserva campesina, que entre las adjudicadas y las que están por adjudicar son 2.410.000 hectáreas. ¿Pero qué pueden hacer la FARC entonces con este acuerdo? ¿Le parece el control territorial? Es que la política en Colombia, ¿cómo se está haciendo? Pero si ya estaba consagrado, ¿cuál es la diferencia con el acuerdo de La Habana? Si usted dice que ya estaba en la Si norma. se eleva, por ejemplo, a rango constitucional el fondo de tierras, 3 millones de hectáreas, y se dice que hay extinción administrativa de dominio por afectaciones ambientales. Cualquier campesino que no tenga tierra, donde hay muy seguramente afectaciones ambientales a través de tutelas, podría obligar a que el aparato público cumpla un mandato constitucional y genere unas dinámicas que podrían ser inconvenientes. Le voy a dar un dato que lo puede contestar Alejandro, que es un estudioso del tema. La reforma agraria arranca con la ley 135 del 61. Llevamos
50 y tantos años. ¿Sabe cuánta tierra compró y adjudicó el INCORA o el INCODER a lo largo de 55 años? 1.463.000 hectáreas. Y ahora pretenden, en 10 años, 3 millones de hectáreas. Bueno, doctor Alejandro, usted estuvo de asesor. ¿Quedó satisfecho con el acuerdo que se hizo? Sí, ¿Que se logró? Yo lo califico como un compromiso de hacer un reformismo agrario moderado. No tiene más alcance que eso. Básicamente es poner en vigor las normas fundamentales de la Ley 200 del 36 y la Ley 135 de López de Pumarejo, de la función social de la es la función propiedad social de la propiedad. Ahora, lo que se pactó en La Habana es una reforma rural de última generación. Significa, es otra visión. No se trata de quitarle tierras a los ricos para dárselas a los pobres. Se trata de hacer, ahora sí, un verdadero ordenamiento del territorio, tanto de la propiedad del territorio como de los usos del suelo en Colombia, en el cual lo primero que debe salvarse es el cierre de la frontera agraria para efectos de salvar toda la reserva boscosa amazónica, sobre todo, que nos queda, pero las otras reservas boscosas que hay. Pero yo le hago una pregunta. ¿Se consagra en este acuerdo el derecho alimentario, Sí. el derecho al crédito, al riego, a la tecnología, o se repiten? Son las funciones esenciales del Estado Sí. que en el sector rural no las han cumplido eficazmente los distintos Pero yo gobiernos. le pregunto, ¿cómo va a ser posible y con qué recursos va a ser posible garantizarle, porque se dice que se le va a entregar tierra a todas las campesinas, porque hay un tema de género ahí manejado de una forma un poco del siglo XVIII, XIX, yo me sentí sorprendida. Se le garantiza la tierra, el crédito, el riego, la tecnología, el mercadeo, todo esto. ¿Cómo es posible que eso se logre? ¿A través de qué mecanismos vamos a conseguir ese reparto a la totalidad de los campesinos, que es lo que se garantiza en los acuerdos? Mira, Noemí, hay varias cosas que quedaron en el acuerdo. La base de todo es aumentar la capacidad estructural del Estado para regular el régimen de propiedad. ¿Eso qué significa? Un nuevo catastro multipropósito, bien hecho. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo ese catastro en Colombia? Lo llevamos haciendo 130 años o 140 años. Sin embargo, en Colombia tenemos un régimen completamente incoherente de catastro, que es la identificación física en un mapa de los predios, y registro, que es la formalización de la propiedad con la anotación de las formas como se transfirió o se adjudicó en una oficina que se llama el registro. El registro de la propiedad en Colombia no necesariamente hace referencia al catastro y se superpone al catastro. Fíjate una cosa que el país no conoce. En el catastro no aparece ninguno de los predios informales que forman el 60% de los pequeños predios campesinos. No aparecen. ¿Por qué? Porque no tienen un registro de propiedad que los respalde, entonces desaparecen de la foto catastral. Bueno, habría una esperanza, y es con los satélites hoy en día los temas son distintos. En España, no sé si ustedes leyeron, que acaban de involucrar a la fiscalidad 110.000 predios que no estaban en el registro. Ajá. De modo que de pronto acá se va a poder, por fin... Yo tengo dos experiencias. A ver. Curiosamente, el catastro no lleva tanto tiempo. Mi padre, que llegó de Cornell en los años 46, 47, fue el que montó el catastro en Colombia con un libro muy famoso en ese entonces que se llamó Clasificación y Valorización de Suelos, que fue lo que permitió después de la misión Kemmerer que realmente Colombia tuviera un sistema moderno que aún se conserva. Año 24. No, señor, año 47 fue cuando montaron prácticamente, después de la misión Kemmerer, los trabajos de mi padre. Bueno, pero al mismo tiempo fui superintendente y arranqué precisamente la integración registro y catastro. Lo que usted dice es cierto. Aquí se superpone y muchas veces no hay coincidencia en las fichas catastrales con el registro de la propiedad, que es lo que realmente da el título a quien posee como
amo y señor de un predio rural u urbano. Pero al margen de esas consideraciones, que el tema del catastro multipropósito, que a mí me parece que está bien, como me parece muy bien que formalicen 7 millones de hectáreas, es que estamos tarde de haberlo hecho, porque fíjese que hay par ¿Usted de no cosas... cree que vaya a haber violencia? No tiene por qué haberlo, Noemí, porque ¿no? es que en Colombia lo que hubo con respecto a ese tema eran colonizaciones desordenadas que ampliaron la frontera agrícola de manera injustificada. Además, le voy a dar un dato que usted ha sido tan amiga o fue tan amiga del presidente López. Uno de los temas centrales del debate López Gómez en ese momento era sobre la frontera agropecuaria de los años 73, cuando fue ese debate. Y todavía hoy, después de la ley segunda del 57, Colombia del 59 no ha podido tener claro el tema en particular. Por consiguiente, aquí lo que ha habido son unas colonizaciones en donde tumban un pedazo de monte, en algunos casos, lamentablemente, siembran coca y ahí van en una agricultura migratoria. Pero muchos Eso de los, lo van a recoger. pero el tema de pastos en Colombia, que es que las mejores tierras... Para allá, pero lo van a recoger ¿cómo? Dice, vamos a cerrar la frontera agropecuaria, pero vamos a incorporar a la frontera agropecuaria todos estos procesos degradativos del medio ambiente de las colonizaciones que se hicieron en ese entonces. Vamos a hacer una pausa para los comerciales y continuamos. Usted continúa con el uso de la palabra y seguimos con el tema. Doctor Pepe Félix, usted tenía el uso de la palabra. Sí, mire, yo creo que hay que entrar en materia. A ver, yo creo que ¿cómo le puede disgustar a un dirigente gremial y a una persona de campo como yo que hayan 14 planes nacionales para tener un campo dotado de aquellos bienes públicos para generar desarrollo? Por supuesto no puedo estar en desacuerdo. Entonces usted va a votar por el sí. Claro que estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo, entre otras cosas, porque eso fue lo que los constituyentes del 91 establecieron en los artículos 6.4, 6.5 y 6.6, que los dejaron de cumplir. ¿Cuál es el problema? Ahí voy. Porque estos acuerdos, esos 14 planes nacionales, los van a incumplir. No tienen cómo cumplirlo por las estrecheces fiscales. Le doy un dato, 3 millones de hectáreas. Póngalo a 5 millones de pesos hectáreas, son 15 billones. A 1.500.000 si quieren de alguna forma comprar la tierra para adjudicarla en los términos en que se hizo la reforma agraria de la ley 135. ¿Qué no me gusta? Lo que no me gusta es el paripeto de la tierra, el desarrollo rural, para permitirle a la FARC control territorial. Ellos van a eso. ¿Para qué? Para proteger sus negocios ilícitos, narcotráfico y minería ilegal. Cuando usted calza las zonas cocaleras con la zona de reservas campesinas, con donde está actuando el tema de restitución y donde muy seguramente entrará a funcionar el fondo de tierra, traslapa no solamente las zonas cocareras y mineras, sino al mismo tiempo corredores estratégicos de Venezuela y de Panamá para los efectos de mantener una inmensa capacidad de sometimiento a la sociedad colombiana. Pero eso sería gravísimo, que entonces no se legislara de manera bondadosa y de manera equitativa por el miedo de que haya criminales y delincuentes que incumplan. ¿Usted tiene la misma preocupación o le parece que puede ocurrir eso? No, yo entiendo de sobra la preocupación de José Félix Laforí, porque José Félix, igual que todo el Centro Democrático, parten de una interpretación sobre el conflicto armado colombiano que sostiene que en Colombia no hay conflicto armado. Y por lo tanto tampoco hay conflictos agrarios y no hay problema agrario. El campo está bien, lo que hay es una conspiración comunista de las FARC aliada con los Castro y aliada con Chávez y Maduro para tomarse el poder en Colombia. Entonces, aquí hay dos grandes falacias. Una, la de que no existe un problema agrario que el país deba atender y resolver. Todo está bien como está, la concentración de la propiedad está bien, la informalidad de los campesinos puede seguir siendo así porque ellos son vendedores de mejoras y no vendedores de propiedad. En boca mía no, eso lo estoy diciendo yo. Pero exactamente, pero no Centro Democrático. Pero no sigas con tu táctica de interrumpir el argumento. No, porque es que entonces los que a ver, usted tiene el derecho a la réplica enseguida. Bueno, pero es cuando yo termine de hablar, no en la mitad. Entonces,
A eso le sumamos una visión de un país que no tiene conflicto armado sino una amenaza terrorista. Por lo tanto, la negociación de La Habana fue un acto inútil, porque si no hay conflicto armado, lo que hay es que apresar a los terroristas, juzgarlos y condenarlos, y no más. Muy bien. A eso le sumas una visión, una interpretación conspirativista de lo que va a ser el futuro de la reforma rural, diciendo lo que Santos hizo fue pactar que las FARC se tomaran las zonas de reserva campesina, representaran al campesinado y se vienen por nuestras tierras y se vienen contra la propiedad privada. Ese es un poco el esquema de crítica al acuerdo agrario. Entonces, ¿usted no teme violencia de ninguna naturaleza? No, yo temo... ¿Pero cómo se evita? Yo temo violencia por un lado, solamente por un aspecto. Lo que va a haber es un crecimiento de la movilización popular y agraria para el cumplimiento de los compromisos de La Habana, lo que Félix decía, los planes nacionales de salud, educación, infraestructura, crédito, asistencia técnica para campesinos, los campesinos lo van a demandar. Pero le pregunto, pero lo van a demandar en democracia, un minuto, sin pero el violencia. 30% de la población está en las zonas rurales, sí, y se les está garantizando con el acuerdo de La Habana propiedad, garantías de crédito, tecnología, de mercadeo, exactamente. Entonces, ese activismo social para reclamar ese cumplimiento, porque es muy difícil garantizar eso, ¿cómo se va a dar? Se va a dar por un fortalecimiento, ¿cómo se resuelve? Fortalecimiento de organizaciones sociales, organizaciones territoriales. Yo creo que una de las cosas inteligentes del acuerdo agrario fue que introdujo el enfoque territorial del desarrollo en el país. Cada territorio tiene un problema agrario distinto. Una vocación. El Cesar es muy distinto de Nariño, son polos opuestos. Urabá es muy distinto del Catatumbo, son situaciones distintas. Entonces, cada región y cada territorio va a tener procesos de reforma de ordenamiento territorial diferentes, con participación popular, sin armas y sin violencia. El acuerdo que se hizo en La Habana es cortar de tajo la relación entre política y violencia. Las FARC, por primera vez en 52 años, reconocen la soberanía y la legalidad del Estado colombiano, se someten a las instituciones colombianas y van a jugar políticamente, ¿cómo? Tratando de aprovechar sus bases sociales, sus sitios perdóneme, de lo inserción interrumpo. histórica. No se someten a la justicia colombiana, como usted está diciendo. Se crea una jurisdicción especial donde no solamente ellos serán juzgados, sino todos los que se estime que tuvieron relación con el conflicto. Ni tampoco... Entonces, sometimiento a la ley y a la justicia es relativo porque se crea una justicia paralela, distinta ni tampoco y especial. Se someten a las instituciones que están en el sector rural, por el contrario, intentan crear otras nuevas que eventualmente sean capaces de atender la multiplicidad de los problemas que eventualmente existen en el desarrollo rural. Por supuesto, yo soy el primero que creo que la situación de analfabetismo, de pobreza, de indigencia, no está en las ciudades, está en el campo. La pregunta que uno tiene que hacerse, Noemí, y usted que ha sido una gran dirigente en Colombia, es ¿qué ha hecho la dirigencia política, salvo decir que la vocación de Colombia es una vocación agropecuaria? Nada. O sea que todos estamos huecas, de acuerdo con el... Frases huecas. O sea que el acuerdo está bien. No, está bien, repito, si hubiésemos cumplido los artículos de la Constitución, que es un poco lo que tiene ahora los 14 planes nacionales que se esboza allí. Es decir, esa Constitución la FARC, no respetaba la FARC. La FARC terminó siendo el Robin Hood, cuando lo que ha hecho es asesinar, secuestrar, extorsionar. ¿A quién? Al campesinado colombiano. Secuestrar niñitas de 12, 14 años, prostituirlas y meterlas a la guerra. Entonces ellos no pueden ser ahora los salvadores del campo como lo pretenden hacer. Pero a ver, si le parece bueno el acuerdo de La Habana... No, me parece bueno que el campo tenga una oportunidad en materia de bienes públicos, que no lo ha tenido. Eso tiene que hacerse, con FARC o sin FARC. Lo triste es que la dirigencia colombiana, los tomadores de decisión, después de hablar chácharo durante los últimos 26 años a propósito de la Constitución, se encuentran con unos criminales que encuentran la bandera a la tierra, no por la tierra, por lo que está diciendo Alejandro. Vea usted el discurso en Oslo del señor Márquez. Más allá de la tierra, lo que hay es
un propósito de carácter territorial, que es vital a una cantidad de dinámicas que quieren ellos construir desde las diferentes regiones. Por eso necesitan las zonas de reserva, por eso necesitan que actúe la ley de restitución, por eso necesitan que claramente las zonas estas que le están dando para concentrarse, y por ello van a tener curules especiales en jurisdicciones especiales. Ellos van al control territorial. Mami, estoy de aquí al próximo lunes. Sí, el tema es que el acuerdo parece gustar a los dos lados de la orilla, a los polos opuestos. Lo que no le gusta a Pepe Félix es que sean las FARC las que vayan a conseguir, como Robin Hood, que se haga equidad y justicia agraria en Colombia. Y porque la dirigencia, como es verdad, de tantos años no ha conseguido que haya justicia agraria ni una adecuada política territorial, ¿o no? Sí. No, yo no creo. Ella pone en boca mía una cosa. ¿No? Yo creo que están muy bien los 14 planes, el resto no me gusta. Yo lo interpreté distinto. En su última parte, José Félix estaba diciendo que las zonas de reserva campesina, que las zonas veredales de concentración, que todo esto era como asignarle un poder territorial efectivo a las FARC y que a partir de allí nos van a volver un país castrochavista o algo por el estilo, que es el estribillo que repite Uribe todos los días. Yo creo que esa es una visión que le hace mucho honor a las FARC y les da mucho crédito a las FARC. José Félix cree que las FARC van a ser una potencia electoral en el sector rural. Yo creo lo opuesto. Yo creo que les va a costar muchísimo trabajo levantar 1000 votos. Les va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la población rural ha sido víctima de las FARC, porque los detestan, porque han tenido que soportarlos. De organizaciones de base de la FARC hace nada, que tenía una amplia base popular. No, tiene un amplio control territorial criminal. Un control territorial. Nos vamos las armas, ¿usted cree que pierdan el poder? Y poder? justamente 4 años de esfuerzo de negociación se hicieron para lograr que eso termine. El reclutamiento de niñitas para prostituirlas, de que hablaba José Félix, la extorsión sistemática a los campesinos. Todo eso termina. Yo publiqué una columna en El Espectador con un título sugerente, decía: la paz es el fin de las tiranías territoriales. Y me refería a las FARC y me refería al Caguán. Pero es que, Alejandro, entonces, a mí la preocupación que me da... Eso es lo que vamos a dejar atrás, pasamos esa hoja. Pero les quiero preguntar, es que se cree que el acuerdo termina con algo, es un comienzo, diría yo. Claro. Porque hay que empezar a construir todo. ¿Usted cree, Pepe Félix, que con ese acuerdo de La Habana, que es un acuerdo con FARC-EP, realmente se está construyendo la paz, o puede construirse la paz? Pero lo más importante, ¿usted cree que este acuerdo cambia el modelo? Es decir, que el modelo capitalista, que bien lo ha dicho usted, que la dirigencia no hemos, porque es que hemos sido nosotros tres parte de ella, no le hemos cumplido a la justicia social de nuestro país, ni a la igualdad, ni a la salud, ni a la educación, tantas deudas de verdad sociales. ¿Usted cree que esto va a conseguir un cambio de modelo? Noemí, mire, acuérdese que hicimos política juntos, yo al lado suyo. Bueno, hasta un determinado punto, porque en el 98, en el 98. Y en ese entonces los problemas del país eran muy similares a los actuales. Mientras que haya narcotráfico, hay armas. Mientras que hay armas, hay violencia. Un país que volvió a 170, 180 mil hectáreas de coca, donde lo que se está propiciando es un control territorial de un actor armado que es el tercer cartel del mundo. ¿Cómo me puede decir a mí el doctor Alejandro Reyes, que es un hombre riguroso, que ellos no van a sacar votos? Por favor, mire, aquí la política colombiana no se hace en torno a ideas, sino en torno a dinero. Por eso más de uno araña indebidamente los presupuestos públicos para hacerse elegir. Imagínese la chequera del narcotráfico y la minería ilegal, pero además con control territorial, lo que va a producir en un sector rural pauperizado como el nuestro, quebrado como ha venido estando, entre otras cosas, por los desórdenes ambientales. Por favor, evidentemente, yo le he puesto una cosa aquí y se la digo, Noemí. En el próximo Congreso, no solamente son las 10 que le regalan, más las 16 de las zonas especiales. La FARC, a través
de candidatos de las universidades públicas y de la militancia, puede llegar fácilmente a 25 senadores y por lo menos a 40 representantes. ¿A usted le Entonces, parecería José grave Félix, esa representación política? Claro, José Félix está acusando a las FARC antes de tiempo de que van a ser unos políticos inmorales compradores de votos. Entonces José Félix ahora... Es decir, ellos van a moralizar la política ahora. Se escandaliza José Félix de que las FARC vayan a utilizar los mecanismos clientelistas y corruptos de compra de votos que la dirigencia colombiana y la clase política ha usado durante 180 años. Y ellos no. Y ahora le parece que eso es un escándalo, que vayan a comprar votos. Si van a comprar votos, eso les va a costar una cantidad de dinero elegir unos pocos representantes. ¿Por qué? Porque compran los votos con un país 600 toneladas que el año pasado exportaron valen 18.000 millones de dólares. ¿O usted no se acuerda con cuánto eligieron a Samper presidente? Entonces no digamos, por favor. Con 10 millones de dólares. Exacto, con 50 millones de dólares es suficiente para modificar lo que es el mapa político colombiano. Ahora, José Félix dice, se nos acabó el tiempo 26 representantes, senadores. ¿Eso va a empeorar el Congreso? ¿Hay algo que pueda empeorar la calidad moral y ética del Congreso consecuencia, colombiano? echémosle más leña al fuego. Tu teoría es echémosle más leña al fuego. No. Con dinero. Mire, aquí fueron los auxilios, después el proceso 8.000, después fueron los cupos indicativos y ahora volvemos otra vez al narcotráfico como instrumento para llegar a la política. Por favor, el país tendría que superar escenarios que ya logró de alguna forma cortar. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero yo creo que hemos contribuido a la reflexión. El 2 de octubre votaremos por este punto y por otros, el sí o el no, ojalá con serenidad y en conciencia. Que la polarización por Uribe o por Santos no sea lo que marque el voto. Y ojalá que el fortalecimiento institucional prevenga todas estas amenazas que hay y que se han señalado en este programa. Muchas gracias.